Bueno, muy bien, buenas tardes. Acá estamos comenzando con este Lifan 320. Estoy desarmando los frenos traseros. El vehículo ingresó por problema de frenos. Sí, ya hicimos los frenos delanteros. Esa parte no la grabé porque hay varios videos de lo que es frenos delanteros. ¿Sí? Ahí, como pueden ver, se hizo un rectificado de discos, sustituimos las pastillas de freno, ¿sí? Ahí se pueden apreciar las pastillas de freno nuevas y los discos de freno recién rectificados. Ahora estamos comenzando con la revisión del sistema de frenos traseros y teníamos un par de detalles que quería mostrarles. Ahí tenemos el otro disco de freno, como se puede apreciar, recién rectificado. La pastilla de freno nueva, recién colocada. El vehículo también, la clienta quería hacer un diagnóstico porque teníamos la luz de check encendida. Estamos con el equipo de diagnosis, ¿verdad? Vamos a hacer un barrido de códigos de error. Vamos a colocar el vehículo en contacto y vamos a hacer una lectura de códigos de error. Atrás estoy desarmando, se puede ver bastante óxido en esta campana y una cosa que también se puede notar es un poco de juego en la masa trasera izquierda y, como se puede apreciar, muchísimo ruido en el rodamiento de esta rueda. Así que bueno, vamos a desarmar, a ver en qué condiciones están los frenos traseros y vamos a tener que sustituir los rodamientos de masa porque, como podemos escuchar, está molido. Vamos a ver el equipo, como dijimos, una lectura de códigos de error. Nosotros ya sabemos cuál es el código de error que presenta el vehículo y ya se lo mostramos a la clienta. Tenemos un código P300 actual, fallo de encendido detectado en un cilindro aleatorio. O sea que la computadora entiende que hay un cilindro fallando, pero no sabe cuál ni por qué. Así que ahora después vamos a entrar con el osciloscopio. Vamos a revisar el sistema de encendido del vehículo y vamos a también revisar el sistema de inyección a ver por dónde viene el problema. Pero lo primero que vamos a hacer con el osciloscopio es una compresión relativa para descartar un problema mecánico del motor. Vamos a hacer una compresión relativa en el momento de darle arranque y a través de la caída de tensión en la batería vamos a analizar la compresión de cada cilindro. Nosotros ya imprimimos el reporte para dárselo a la clienta. Vamos a ver del otro lado en qué condiciones está el rodamiento y procedemos a desarmar. Primero vamos a desarmar esto y después vamos a diagnosticar la parte del motor. Bueno, estamos del otro lado desarmando. Voy a mostrarles la diferencia del lado izquierdo. Bulemán totalmente deshecho. Con respecto al lado derecho, sí, el rodamiento del lado derecho está sano, pero los que conocen mi manera de trabajar ya saben que cuando hago este tipo de trabajos yo hago los dos lados porque los rodamientos tienen el mismo kilometraje, el mismo desgaste. Entonces, si bien uno se rompió antes que el otro, acá vamos a sustituir los dos rodamientos nuevos y el cliente no va a volver por el mismo problema dos veces. Ese es mi modo de trabajar. Cuando sustituyo rodamiento de ruedas, sustituyo ambos lados. Así que quería mostrar la diferencia
del sonido del lado izquierdo con el lado derecho. El lado izquierdo está roto, el del lado derecho está bien, al menos no tiene ruido, no tiene juego libre, pero lo que nos interesa es ver la parte de frenos, ¿sí? De este lado vemos en qué situación está el plato y la campana, y del otro lado vemos que está oxidado, así que podemos llegar a presumir que de este lado podamos tener alguna fuga hidráulica en el sistema de frenos. Vamos a desmontar la campana y seguimos. Bueno, ya retiré la tuerca central, salió el primer rodamiento, son rodamientos cónicos. Tuvimos que sacar la consola central para quitarle regulación al freno de estacionamiento, ahí en el regulador que pueden ver. Ese es el regulador del freno de estacionamiento. Sacamos la consola central para llegar a él, porque se ve que desgastó tanto la cinta que el regulador automático ya se abrió mucho y estas campanas deben de tener mucho escalón, entonces no me permite retirar las campanas. Ya le quitamos toda la regulación, salió el primer rodamiento cónico, ¿sí? Lleva 2 rodamientos por lado que son cónicos y van enfrentados entre sí y se ajustan a través de una tuerca con la que le vamos a dar el ajuste que tienen que tener para que no tenga juego ni que queden apretados. Eso va a ser algo que vamos a ver en la parte del armado. Bueno, voy a ver si ahora, habiéndole quitado la regulación al freno de estacionamiento, podemos retirar la campana. Bien, ahí podemos ver el estado de estos frenos. Al retirar la campana vemos que no tenemos más cinta de este lado, está casi en la chapa, está mojado. Miremos la diferencia del espesor de esta zapata, ¿sí? Esta es la chapa y este es el material de frenado con respecto a esta otra que ya está llegando a la chapa. A su vez ya vemos todo lo mojado en la zona, o sea que evidentemente tenemos fuga hidráulica en el cilindro. A su vez podemos ver el escalón prominente que ya tienen estas campanas marcado, así que vamos a tener que rectificarlas. Aparte de eso se ve la humedad en la campana y el polvo generado por la pérdida hidráulica de este cilindro, ¿verdad? Vamos a retirar los guardapolvos, ¿verdad? Acá tenemos guardapolvos, uno de cada lado de protección, este y este. Adentro de esto van 2 pistones que tienen sus gomas correspondientes. Si retiramos el guardapolvo y sale líquido, quiere decir que las gomas de los pistones ya no están sellando. Acá podemos ver bastante corrosión, así que es muy probable que este cilindro de freno de este lado no esté funcionando, y de este otro lado podemos observar la humedad con el polvo acumulado dentro del sistema. Está totalmente corroído, con líquido, y este cilindro prácticamente que ya no está trabajando. Vamos a desarmar el otro lado y vamos a ver, pero ya sabemos que esto vamos a tener que realizar un trabajo completo de frenos. Vamos a tener que enviar los patines a encintar, campanas a rectificar y cilindros de freno nuevos. A su vez, yo ya hice una comprobación del estado del fluido de freno, que la voy a repetir ahora después que desarme el otro lado. El fluido de freno, si bien en lo que es el depósito se ve bien, quizás hayan tenido que completar fluido, por eso el de allá se ve bien, pero el de las cañerías con los cilindros en este estado no lo vamos a dejar. Así que le vamos a hacer una sustitución total de fluido de freno al vehículo, para que una vez que hagamos todo el sistema de frenos a nuevo,
el fluido también quede nuevo. Bueno, voy a pausar y vamos a desarmar el otro lado. Bueno, muy bien, ahí pueden ver la diferencia con el otro lado del color, ¿verdad? Si bien vemos bastante polvo acumulado y en un tono húmedo en la zona del cilindro de freno, las cintas no se ven mojadas como del otro lado. De todos modos, tenemos una zapata bien gastada y otra bastante menos del lado izquierdo. Si bien hay sistemas que traen una zapata más fina que la otra, en esta zona ya estamos casi que en la chapa, ¿verdad? Mucho polvo acumulado del desgaste de los frenos, ¿verdad? En el sistema de patín y campana, ¿sí? O sistema de tambor, como le llaman en algunos países. El problema es que el polvo no tiene por dónde salir, se va acumulando acá y va generando peor frenado, porque el polvo se pone en la superficie de la zapata, se empieza a incrustar y frena menos todavía de lo que debería. Vamos a retirar estos cilindros, como que están totalmente corroídos adentro. Esto es líquido de freno viejo, cristalizado, que está saliendo de acá adentro. Esto no está funcionando, hace tiempo que no está funcionando. Sí, probablemente está moviendo el pistón de un solo lado, por eso también se está gastando muchísimo una zapata más que la otra. Ahí podemos ver indicios de humedad y cristalización de fluido de freno en lo que sería la parte interna de los cilindros de freno. Así que bueno, vamos a hacer una reparación completa del sistema de frenos traseros, sustituir el fluido de freno, vamos a mandar patines a encintar, las campanas a rectificar, cilindros de freno nuevo, vamos a sustituir los rodamientos de rueda, ya vimos que del lado izquierdo está con ruido, y vamos a hacer un cambio total del fluido de freno del vehículo, tanto del circuito delantero como del trasero, por supuesto. Vamos a hacer un cambio de fluido completo, ¿sí? Bueno, vamos a desarmar atrás para las cosas que tengo que llevar al frenero, quitar los rodamientos de adentro de las campanas que van clavados, ¿sí? Acá vemos que sale el rodamiento pequeño, que es el que va en la punta, pero adentro nos queda el retén, el rodamiento superior, ¿sí? El mayor, digamos, que va del lado interno, y las dos cubetas que quedan clavadas dentro de la campana, ¿sí? Que son estas de acá, donde trabaja el rulemán, que esto es parte del rulemán y hay que desclavarlas para cuando vengan los rulemanes nuevos, clavar las cubetas nuevas en el interior de la campana. Retirar toda esa grasa vieja, lavar todo bien lavado, porque esto después tiene que quedar perfecto con los rodamientos nuevos, todo limpito, bien engrasado, los rodamientos bien ajustados. Bien, esto hay que desarmar todo y vamos a prepararlo en condiciones de que vaya limpio al frenero para que realicen su trabajo. Mientras tanto, después nosotros vamos a continuar con el diagnóstico de esa falla, de ese código de error P300 de la parte del motor. Bien, pauso, hago esto y ya retomo con el diagnóstico. Bueno, muy bien, ahí quedó todo el sistema desarmado, todo lavado. Pusimos un obturador en el caño, siempre obturamos el caño cuando sacamos los cilindros para que no se nos vacíe el sistema. Si bien vamos a vaciar todo el sistema, en realidad vamos a reemplazar todo el fluido de freno. No dejamos que un sistema que está en uso se descebe por completo, porque al ingresar aire al sistema después se pueden romper componentes que funcionaban bien, y al estar contacto todo el tiempo con el fluido del freno y entrar aire, se pueden romper, se pueden estropear. Las bombas de freno, los módulos de los ABS, ¿verdad? Todo eso se puede estropear si dejamos que se descebe completamente el sistema e ingrese aire.
¿Por qué? Porque es un sistema que está en uso. El líquido de freno es un producto altamente corrosivo y al ingresar aire, que quede el sistema totalmente vacío, se pueden dañar. Para evitarnos un dolor de cabeza de tener que estar sustituyendo una bomba de freno o un cuerpo de válvulas de una ABS, le ponemos un obturador en la punta de cada caño. Ya vimos que el líquido viene perfectamente por gravedad, o sea que no tenemos problemas en la cañería, ni de flexibles ni de cañería tapada. Lo aclaro por el estado en que están los cilindros de freno, ¿verdad? Que el que los ve así piensa que no estaba llegando fluido al sistema trasero. Pero si sacamos el obturador vamos a ver que el líquido cae por gravedad perfectamente, o sea que no hay ninguna obstrucción en el sistema. Yo ya le probé el fluido de freno y me da que el fluido de freno está en condiciones. Está oscuro, como se puede ver, está bien oscuro el fluido, pero sin embargo, si lo probamos con el probador, nos da que el índice de humedad todavía está correcto, ¿sí? Como que ese fluido todavía está bien, pero viendo en el estado que estaban los cilindros traseros, vamos a hacer una sustitución completa de lo que es el fluido de freno y embrague. ¿Por qué fluido de freno y embrague? Porque de un mismo depósito, a través de esta manguera, se nos alimenta el sistema hidráulico del embrague también. O sea que tenemos que sustituir a ambas cosas, al embrague y al freno. O sea, cambiando vamos a cambiar el de todo el sistema. ¿Pero en qué consiste? No consiste en cambiar lo que está acá en el tarro, sino que cambiar todo lo que está en las cañerías. Eso lo vamos a hacer con la máquina que está ahí. Vamos a aspirar lo que está en el tarro y después vamos a empezar a inyectar fluido nuevo a través del depósito hacia toda la cañería. Vamos a comenzar por atrás, abriendo los purgadores hasta que salga líquido totalmente nuevo. Así sucesivamente hasta llegar a las ruedas de adelante. Y por último vamos a terminar en el bombín de embrague, para que el sistema de fluido de todo el circuito quede reemplazado. Luego vamos a trabajar en la falla de encendido que tiene este vehículo, ¿sí? Acá yo puedo apreciar ya a simple vista, antes de colocar el osciloscopio, que tenemos una fuga de corriente en este cable que es demasiado largo y está trabajando acá arriba del múltiple de admisión. Después con el osciloscopio vamos a ver si ese es el problema o tenemos otro problema. Tenemos rozamiento en varios cables, ¿sí? O sea que podemos tener fugas de corriente en varios lugares y eso fuera lo que nos está generando el código P300 de este vehículo. Pero de todos modos vamos a hacer diagnóstico con el osciloscopio para descartar todas las posibilidades. Bien, bueno, por hoy va a quedar eso ahí, ya está todo pronto. También tengo ya lavado los rodamientos de muestra que vamos a llevar a la casa de rodamientos para comprar estos rodamientos. Vamos a estar comprando estos rodamientos nuevos y el retén guardapolvo y protector para que se mantengan engrasados que lleva el sistema. En rodamientos vamos a poner lo mejor que encontremos. Vamos a comprarlos en una casa de rulemanes. Y bueno, lo demás ya más o menos mencioné en el video todo lo que se va a hacer y se va a sustituir. Ya tengo, bueno, acá tenemos lavado todo lo que va a ir al frenero. Tenemos los patines lavados que vamos a mandar a encintar, las campanas lavaditas, cilindros que va de muestra para comprar los nuevos y bueno, todo esto va a quedar en el frenero para que ellos se encarguen de esta parte. Por lo pronto el vehículo ya quedó desarmado y todo lavado. Bueno, arrancamos el día con el Lifan, ya llegaron los repuestos del frenero. Tenemos los frenos traseros, cintas nuevas como podemos ver. Si comparan el principio del video, el espesor de la cinta con respecto a estas que vinieron colocadas, tenemos las campanas rectificadas perfectamente, le sacaron todo el escalón. Tenemos los cilindros de freno nuevo para colocar.
Tenemos todos los filtros, ya que se le va a realizar el service. El vehículo está recontrapasado de servicio. Ahora tenemos los otros patines perfectamente encintados, campanas rectificadas. También tenemos los rodamientos de rueda y los retenes de las masas de rueda traseras. Compramos rodamientos japoneses y los retenes originales. Ya se los muestro. Bien, acá están los rodamientos. Van a ser Koyo Japón. ¿Sí? Todo Japón. Acá tenemos uno de los cilindros viejos que se llevó de muestra. Los cilindritos nuevos que vamos a estar colocando a ambos lados. Acá tenemos los retenes de las masas traseras. Esto es lo que asegura y protege la duración de los rodamientos. Fundamental reemplazarlos en un cambio de rodamientos, ya que estos van a ir acá y van a impedir tanto que la grasa que lubrica los rodamientos salga hacia afuera, como que les entre agua y tierra a los rodamientos. Aparte, por supuesto, que la grasa de ellos no salga para el lado de los frenos, ¿verdad? Así que esto tiene una importancia tremenda, que siempre que se hace este trabajo se deben sustituir. Vamos a engrasar y ajustar los rodamientos. Y bueno, así que vamos a comenzar con el armado del sistema de frenos traseros. Como pueden ver, acá tengo un cable de encendido. ¿Sí? Cables de encendido tienen fuga de corriente en varias zonas. Ya lo habíamos visto. El vehículo presenta un código P300 de falla de encendido múltiple, o sea, no puede determinar cuál de todos los cilindros está fallando y nos tira un P300 general. Tenemos todos los cables con fuga de corriente. Estos cables tienen un montón de kilómetros, estaba indicado cambiarlos a los 100.000. El vehículo está recontrapasado de lo que es el service. La correa de distribución también se tenía que haber reemplazado a los 100.000. El aceite tiene alrededor de 15.000 kilómetros de puesto. Y bueno, el problema ahora lo van a ver porque tenemos una falla de combustión. El problema es que el motor está levantando mucho aceite a la cabeza de los pistones, posiblemente un desgaste de aros enorme. El motor es muy bueno, son motores muy buenos, pero el tema de los cambios de aceite es la vida fundamental de cualquier motor, el aceite, los filtros, ¿verdad? Si no prestamos atención en eso y le damos la importancia que debe, esto es lo que pasa, los motores se desgastan prematuramente. Y bueno, es impresionante la cantidad de aceite que está subiendo a la cabeza de los pistones, empasta las bujías se llenan de carbón de aceite y empieza a dar falla en ese cilindro, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar el estado de la bujía del cilindro número 3. Y bueno, vamos a tener que sustituir las bujías, sustituir los cables, pero lamentablemente esto va a seguir pasando porque la única opción cuando tenemos un problema de motor de ese tipo es hacer una reparación completa de motor, ¿verdad? Mínimo un medio ajuste si es que el motor lo permite, mínimo. Pero bueno, estamos hablando de un trabajo mayor de reparación para solucionar ese problema. O sea, como dijimos, íbamos a ver si no era un problema mecánico del motor, es un problema electrónico generado por un problema mecánico del motor. El motor tiene cierto desgaste que hace que suba mucho aceite a la cabeza de los pistones, las bujías no dan abasto para quemar ese aceite y se empiezan a saturar con carbón. Ese carbón empieza a generar un cortocircuito en el electrodo de la bujía y eso hace que se genere una falla electrónica. Ese cilindro comienza a fallar, en este caso como la falla es múltiple, la computadora de motor nos tira un código P300 de una falla indeterminada de cilindros, pero entiende que hay una falla de combustión en alguno de los cilindros. Bien, les voy a mostrar la bujía y ya arranco con el armado de los frenos traseros. Bien, observen el estado de esta bujía, el exceso de carbón acumulado y tenemos prácticamente cerrada la separación entre el electrodo tierra y el electrodo central.
lo que hace que la bujía se ponga en corto y la corriente se nos vaya directamente a negativo y no haya prácticamente salto de chispa acá. Eso va a generar un rateo, una falla de combustión. Ese exceso de carbón acumulado es aceite del motor. Este vehículo se le tenía que haber realizado servicio a los 100.000 kilómetros exactamente. Vamos a ver cuántos kilómetros tiene. Vamos a traer la llave. Tenemos 105.490 kilómetros. El servicio tenía que haberse realizado a los 97, saquen la cuenta, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, casi 106. Yo les dije 15.000 kilómetros, bueno, el aceite tiene casi 20.000 kilómetros, el doble de lo que debería de tener. Pasado, ya estaría casi para hacer el segundo cambio de aceite en uno, y bueno, eso genera lamentablemente desgaste en el motor, un desgaste prematuro, tenemos una subida excesiva de aceite, también tenemos un aceite que se afina, ¿verdad? Porque ya está prácticamente quemado, y eso genera también que ese aceite comience a subir más en cantidad a la cabeza de los pistones también. Así que es toda una cadena generada por una falta total de mantenimiento del vehículo. Acá tenemos el filtro de aire. ¿Sí? Este vehículo anda mucho en ciudad, entonces dentro de todo el filtro de aire no está tan mal, pero imaginen el filtro de combustible con casi 20.000 kilómetros, el filtro de aceite con casi 20.000 kilómetros y bueno, ni que hablar el aceite de motor con casi 20.000 kilómetros. Así que bueno, nada, la única solución momentánea va a ser sustituir las bujías, sustituir los cables, que ya estaba indicado para los 100.000 kilómetros, pues esos cables tienen casi los kilómetros del auto. Como podemos ver, tienen fuga de corriente en varios lugares. Y bueno, vamos a hacer eso. Voy a comenzar por el armado de los frenos traseros. Y vamos a ir con el paso a paso del vehículo. Bueno, muy bien. Ya tengo el sistema de frenos trasero armado. Cilindros nuevos. Patines encintados. Se limpió todo el mecanismo, resortes, palancas, toda la parte del regulador automático, del otro lado también, ya está pronto también. Ahí enganchamos el tirador del freno a mano, limpiamos bien los sensores de los ABS, que estaban llenos de polvo de freno. Después vamos a aplicar un poquito de lubricante en spray acá en el regulador automático, que quede lubricadito. Ya tengo prontas las campanas con los rodamientos nuevos ya engrasados. Ahí tenemos los exteriores engrasaditos, prontos para colocar, cada uno en su sitio. Vamos a limpiar el excedente y le vamos a colocar el retén. Y vamos a estar colocando las campanas en su lugar y dándoles el ajuste al rodamiento que corresponde. Esto ajustamos la tuerca central al máximo y liberamos de cuarta a media vuelta y ahí ya quedan con el ajuste que tienen que tener. Enchavetamos, limpiamos las tapacubas, le colocamos un poquito de grasa a las tapacubas para que nos mantengan los rodamientos lubricados por mucho tiempo. Y bueno, así que ahora vamos a limpiar el exceso, colocarle los retencitos y vamos a estar colocándolas en el auto. Bueno, muy bien, ya tenemos colocadas las campanas, engrasadas, ajustadas, tapacubeta colocada. Ahí se puede ver la diferencia
de cuando estaba con el rodamiento roto. Ahora con el rodamiento nuevo estaba súper ruidoso. Perfecto. Vamos a colocar la máquina de colocación de fluido y vamos a comenzar a sustituir el fluido de frenos y embrague, y después vamos a regular el freno de estacionamiento y colocar nuevamente la consola en su sitio. Vamos a instrumentar la máquina y vamos a comenzar con la carga de fluido. Bueno, muy bien, máquina instalada, encendida. La cargamos con fluido de freno tipo 4 para frenos con ABS de la marca Varga. Ya tenemos colocado el adaptador con la manguera. Vamos a comenzar por la rueda trasera derecha, que es la más lejana al recipiente. Tenemos el cable que va hacia atrás para controlar la máquina. Vamos a comenzar con el bombeo. Tenemos puesto el recipiente contenedor, ya aflojamos el purgador, ahí vemos como por gravedad el fluido está viniendo, vemos el color del fluido. Y ahora vamos a empezar a pulsar y ahí va a aumentar la velocidad de ese fluido. Ven el color del fluido. Cuando cambie la tonalidad y quede transparente, ahí se ve como pasan burbujas de aire que está sacando del sistema. Ahí volvió la línea hasta que no salga más aire y salga completamente limpio. En el momento de cerrar el purgador, yo voy a pausar el video porque necesito las dos manos libres, ya que no podemos dejar de bombear al momento de cerrar, así nos aseguramos bien que no haya ninguna entrada de aire en el circuito. Vamos a hacer la rueda de este lado, la trasera derecha, y después vamos a ir para la trasera izquierda, después la delantera derecha, delantera izquierda, y vamos a terminar en el sistema del embrague para que quede completamente reemplazado el fluido. Como ven, el color de la manguera ya cambió totalmente, ya está saliendo fluido nuevo. Vemos la cantidad de fluido que está saliendo. Son menos de 200 gramos por circuito. ¿Sí? Este es el más lejano, es el que tiene más fluido, por eso empezamos por este. Ahí ya está totalmente limpio, así que voy a pausar el video para cerrar el purgador. Bien, ya estamos instalados del lado izquierdo, purgador flojo, recipiente contenedor conectado. Ahí vemos como por gravedad comienza a venir el líquido. Ahí vemos cómo aumenta la velocidad, cómo va saliendo el aire dentro del sistema. Vamos a hacer, ahí ya está saliendo el líquido perfectamente limpio del lado izquierdo. Vemos cómo se va llenando el recipiente contenedor, la manguera totalmente translúcida. Voy a pausar el video, así cierro el purgador y seguimos con el circuito delantero. Bueno, ya puse las ruedas traseras, está en el aire todavía. ¿Cómo seguimos? Vamos a regular el freno de estacionamiento antes de bajar el coche. Nos debe quedar con unos 5 cricket aproximadamente, pero tenemos que chequear que no nos queden las ruedas frenadas, ¿verdad? Así que vamos a ir probando. Ahí está, largo, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía está largo. Le vamos a dar un poquito más hasta que nos quede aproximadamente en 5. Y chequeamos que no nos quede frenado el vehículo. Luego vamos a colocar la consola en su sitio. Bajamos el auto de la parte trasera y comenzamos con la sustitución del fluido de freno del circuito delantero. Bueno, muy bien, ya colocamos la consola central. Ahí. Vamos a ver.
Debemos quedar las ruedas libres. Perfecto. En caso de que les queden ajustadas, les sacan regulación. Vamos a bajar el coche y apretar las ruedas antes de olvidarnos. Arrimamos con la llave de impacto, pero apretamos con el torcómetro. 12,5 kilos es lo que lleva esos neumáticos. Vamos a poner el freno de estacionamiento y vamos a proceder a bajar el vehículo para apretar las ruedas. O si no, ya podemos aprovechar el freno de estacionamiento en el aire para comprobar que realmente para el vehículo. Intentando apretar las ruedas, no se nos deberían de girar. Acá estamos con el torcómetro regulado a 12,5 kilos. Ahí, cuando suena, ya quedaron las tuercas apretadas a su par de aprete y vemos que las ruedas no giran, o sea que el freno de estacionamiento nos quedó perfecto. Vamos a la otra. Y listo. Vamos a bajar el coche y vamos para los frenos de adelante a cambiar el fluido. Bueno, estamos del lado derecho del vehículo delantero y estas son las cositas que nos vamos encontrando en el camino. ¿Sí? Ahí tenemos el purgador, está flojo. ¿Sí? Como vemos, no sale líquido, está bastante sucio. Por el orificio tendría que estar saliendo líquido, que quiere decir que está tapado. ¿Por qué está tapado? Porque le falta el tapón de goma que va para protegerlo, para que no le entre tierra y agua del giro de la rueda. Estas son cosas importantísimas que cuando uno hace freno tiene que asegurarse de que estén bien. ¿Sí? Ahí lo podemos ver, está totalmente flojo y no sale líquido de su interior porque está tapado. Así que estas son las cosas que retrasan el trabajo por trabajos mal hechos anteriormente. Acá vemos el engrase que se hizo en las correderas de las mordazas delanteras cuando se hizo la sustitución de pastillas de frenos y discos al comienzo de esta reparación. Esa parte solamente le mostré ya el disco rectificado y las pastillas ya colocadas, pero acá pueden ver la grasita que sale de las correderas de las guías. Tenemos el purgador tapado, vamos a destaparlo, lo tengo que sacar, va a comenzar a salir líquido, así que tenemos que ser rápidos para que no se nos descebe todo el sistema. Tenemos la máquina puesta, así que vamos a destapar el purgador y después que esté pronta esta rueda le vamos a colocar su taponcito como corresponde para que no vuelva a suceder esto. Bueno, ahí ya vemos que sale líquido. Vamos a apretar un poquito el pulsador de la máquina. Ahí comenzó a venir líquido. Ahí destapó del todo. Vamos a colocarle ahora el colector para no volcar líquido en el suelo. Ahí vemos el color del fluido. Lo mismo, vemos que sale aire del sistema. Con esto nos va a quedar perfectamente purgado. Ahí va subiendo el nivel del recipiente contenedor. Cuando tengamos una tonalidad de fluido nueva, ya estamos seguros que el circuito de este lado quedó bien. Y bueno, este es parte del proceso de cómo se reemplaza el fluido. Estamos en la rueda delantera derecha, nos falta la delantera izquierda y vamos a terminar el proceso en el embrague. Ahí tenemos el líquido limpio, voy a pausar para poder cerrar el purgador. Y bueno, los que siempre preguntan con qué lavo, abundante agua con un poquito de jabón. Usamos esta maquinita y limpiamos todo lo que nos haya podido caer fluido. Ahí tenemos el taponcito de goma colocado en el purgador
para evitar que se tape como había pasado y en un futuro, si hay que purgar, no se vuelvan locos, sea yo o sea el que vaya a hacer el trabajo. Vamos a bajar el coche de este lado y vamos para el lado izquierdo. Bueno, este lado estaba tapado también para variar, así que tuve que limpiar el purgador y volverlo a colocar. Vamos a comenzar a bombear. Miren el color del líquido de freno, lo que es color óxido primero, después color verdoso. Ahí salen algunas burbujas de aire. A veces podemos medir el estado del fluido en el depósito y que el vehículo haya tenido algún problema, que hayan tenido que completar el fluido, y nos engaña el tester de fluido, ¿verdad? En el depósito está nuevo y en el resto del sistema está degradado. Por eso es importante a veces, cuando tenemos dudas, sacar una muestra de la rueda más lejana para saber con certeza cómo está el fluido dentro del sistema. Ahí ya tenemos un fluido totalmente limpio. Miren la cantidad de lo que hemos sustituido. No se trata de cambiar el fluido que va en el depósito solamente, sino que debemos por arrastre reemplazar el fluido de toda la cañería, ¿verdad? Ahora voy a pausar el video, siempre controlando la máquina que no se nos vaya a quedar sin líquido. Vamos a cerrar el purgador de este lado. Bueno, ahora vamos a finalizar en el bombín del embrague. No sé por qué no me extraña que el purgador no tenga gomita. También le vamos a poner, como le pusimos a las ruedas delanteras, a las ruedas traseras le pusimos, por supuesto, porque vienen con los cilindros nuevos, pero no, de un lado no tenía. Y acá, luego de hacer el proceso, vamos a colocarle la gomita que corresponde. Bueno, vamos a colocar el recipiente contenedor y vamos a comenzar. Quería mostrarles el color de lo que está saliendo de ahí adentro antes de poner el recipiente contenedor. El fluido del embrague es barro puro. Bueno, vamos a poner el contenedor y vamos a hacer el proceso. Ahí está instalado, miren el color de lo que se está asomando por el caño, y van a ver cuando pase por ahí lo que es el fluido que tenía el embrague este. Miren el color de eso y cómo va a empezar a mudar una vez que cambie el fluido de embrague. Ahí ya está cambiando la tonalidad, ya está saliendo perfectamente transparente, pero vieron lo que era el fluido dentro del sistema del embrague también, totalmente degradado. Sin embargo, cuando lo medíamos en el depósito con el tester nos daba que el fluido estaba bien. Por eso les digo, a veces completan el depósito con fluido nuevo porque el nivel está bajo y nos puede engañar la medición. Bueno, voy a pausar y cierro el purgador del embrague. Bueno, ahí quedó. Coloqué un taponcito en la cabeza del purgador como corresponde. Ya lavamos con agua y jabón. Y bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a desinstrumentar la máquina y vamos a medir ahora el estado del fluido de freno y embrague. Como podemos ver, la máquina ya le deja a nivel, ¿sí? Ahí vamos al nivel, queda perfectamente nivelado. Ahí está la medida. Y a este embrague podemos decir que le dimos una segunda vida, sin ninguna duda, porque en el estado que estaba la parte hidráulica, lo que iba a durar ese bombín o la bomba de embrague tenía los días contados con el fluido en ese estado. Por eso es importante sustituir el fluido de freno y embrague cuando corresponde. Hay que controlarlo cada vez que hacemos el service del vehículo. Ya lo he dicho un montón de veces, el service del vehículo no es solamente el cambio de aceite y los filtros, consta de todas estas revisiones
para mantener el vehículo en condiciones y evitar roturas. La gente no entiende eso, piensa que el cambio de aceite es algo menos importante, hacen los cambios de aceite en cualquier lado, no le hacen el service al coche y bueno, esto es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿verdad? Vehículos con mucha falta de mantenimiento, vehículos que se rompen, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata un buen mantenimiento preventivo, evitar romper, ¿verdad? Atender los problemas del vehículo antes de que se presenten y se nos rompan cosas y después tengamos que terminar gastando en reparaciones, como va a ser el caso de este motor, por ejemplo, que lamentablemente ya tiene el desgaste que tiene y la única solución para eso es la reparación del motor, ¿verdad? Bueno, vamos a medir el fluido y vamos a estar terminando con la parte de frenos. Bueno, muy bien, acá tenemos el tester, lo encendemos y vamos a ver hasta qué línea se nos enciende y vemos que ni siquiera enciende la primera línea. Ahí está completamente mojado para que puedan ver, o sea que el fluido de frenos y embrague quedó perfecto. Vamos a tapar el depósito, no dejen los depósitos destapados porque el fluido de freno absorbe la humedad y eso es lo que descompone el fluido, así que cuanto menos tiempo esté destapado el depósito, mejor, más les va a durar el fluido. Creo que al principio del video se puede ver cuando pruebo el fluido de freno y embrague antes de reemplazarlo, que encendía hasta el tercer LED dentro de los amarillos, ¿verdad? Que no, indicándonos que no estaba contaminado el fluido. Miren el color de lo que salió de las cañerías, totalmente oscuro, ¿sí? Y si ven, el color del fluido es totalmente translúcido. Y bueno, a veces, como les digo, muchas veces pueden haber completado por algún motivo el depósito, medimos en el depósito, nos da bien y el fluido del resto de la cañería está totalmente detonado. Así que bueno, nada, ya vieron lo que fue el fluido de la cañería de embrague, era un barro. Y bueno, nada, ahí vamos a estar probando el vehículo y vamos a estar terminando el video con el resto del mantenimiento. Vamos a cambiar las bujías, los cables y el aceite motor, filtro aceite, filtro combustible. Ya sustituí el filtro de aire. Vamos a hacer el chequeo correspondiente de baterías, luces. El escaneo ya lo hicimos porque tenemos la falla de motor que se detectó. Y bueno, por ahí va a andar la cosa. Por el día de hoy vamos a estar terminando por acá con la parte de frenos, que ya quedó el vehículo terminado. Bueno, muy bien, vamos a estar finalizando el Lifan. Lo que nos queda es terminar con el service y con la solución del código P300. Acá tenemos el informe, ¿sí? Fallo de encendido detectado en un cilindro aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que hay fallas múltiples de cilindro y no puede determinar cuál es. Ya habíamos visto el estado de las bujías y los cables. Vamos a proceder a sustituir cables y bujías. Es una reparación momentánea, ya que el motor presenta un problema mecánico. Es un vehículo con 105.000 kilómetros, lamentablemente no es tanto kilometraje para un motor, pero debido a un mantenimiento ineficiente tenemos un problema mecánico generado de forma prematura en el motor. No sé si vamos a poder ver en el fondo del cilindro la cabeza de ese pistón como está, se ve húmedo, se ve con carbón,
por el agujero de la bujía. A ver si puedo alumbrarles bien allí al fondo y que no me haga sombra el propio celular. Se pedía ver cómo está en la cabeza de ese pistón, ahí totalmente empapada en aceite y carbón. Eso es desgaste de aros, está subiendo muchísimo aceite a la cabeza de los pistones, lamentablemente. El motor también presenta varias transpiraciones, tanto por junta de tapa de válvula como por la zona de la distribución. Así que bueno, vamos a tener que ver eso. Esas pérdidas hay que hacerle la distribución todavía, así que de repente si la clienta le hace la distribución más adelante se solucionan algunas de esas pérdidas. Pero bueno, el tema del desgaste del motor lamentablemente ya está generado. Bueno, vamos a sacar cables y bujías y van a ver cómo están el resto de las bujías. Acá tenemos las 4 bujías afuera. Cilindro 1, miren el estado de esa bujía, totalmente llena de carbón. Cilindro 2, un poco menos, pero bastante mojada también. Cilindro 3, que es la primera que habíamos visto. Y cilindro 4, también con abundante carbón. Esto va a ser una reparación momentánea porque el motor va a seguir subiendo aceite a las cabezas de los pistones y se van a seguir saturando las bujías y va a volver a dar fallo P300. Pero bueno, el tema es darle solución ahora, pero que el cliente sepa cuál es el problema de fondo que tiene el motor. Bueno, ahí comparamos el estado de una bujía nueva con las bujías del coche. Ahí tenemos las 4 bujías nuevas para colocar. Acá tenemos el calibrador con la medida de la luz que tiene que tener el electrodo. Recuerden de comprobar todas las bujías que estén con la luz correcta. Acuérdense que se pueden golpear las cajitas si bien vienen con un protector de cartón para que el electrodo no se golpee. A veces se puede golpear, se cierra una bujía, la mandamos para adentro como viene, el motor queda fallando y nos volvemos locos para encontrar el problema porque decimos pusimos las 4 bujías nuevas y el motor falla. Controlamos la luz de bujía con el calibrador, ¿sí? Respetando lo que indica el manual de cuánto debe de tener. Ya están comprobadas, las ponemos en el auto. Ajustamos con 2,5 kilos con el torcómetro, ya lo tenemos calibrado a 2,5 kilos, que es lo que llevan las bujías. No aprieten las bujías al mango, que después no se pueden sacar, se barren las roscas de la tapa de cilindro o se pueden partir las bujías, se generan un problemón. Respeten los pares de apriete, trabajen con la herramienta adecuada. Ahí. Se puede ver por el reflejo de 85, 0,85, ¿sí? 0,85. Ahí no se corre más para el lado del 90. 0,85. ¿Ah? Perfecto. De 0,80 más o menos es lo que lleva. 0,85 es lo correcto para este auto. Muy bien. Bueno, vamos a colocarla. Colocamos los cables. Ingresamos nuevamente con el equipo de diagnosis. Borramos código de error y continuamos con el service del vehículo. Tenemos colocados los cables y las bujías. Tenemos una manguera de vacío de respiración, pero mejor dicho de motor, dañada.
¿sí? Esto se va resecando por el aceite en el estado de la manguera, así que la vamos a sustituir porque está tirando todos los vapores de aceite ahí arriba. Bueno, gente, muy bien. Ya sustituimos la manguerita de respiración. Esta está totalmente reseca ya, muy quebradiza por el propio aceite. Estamos con el equipo conectado. Vamos a entrar. Vamos a leer códigos de error. Ahí vamos a encontrar que tiene el fallo. Vamos para atrás. Vamos a borrar los códigos. Vamos a leer nuevamente. Nos va a decir sin códigos de error. Y bueno, vamos a proceder a prender el vehículo para continuar con el servicio. Tenemos el equipo de diagnosis conectado. Vemos que arranca fallando. Tenemos un fallo en el airbag también. Vamos a hacer un barrido general de todos los códigos. Si bien nos enfocamos en el P300 que tenía el vehículo, ahí ya vemos que la luz del check engine se apagó. Ahí quedó parejito el motor. Ahora vamos a proceder a cambiar el aceite de motor, filtro de aceite y filtro de combustible, que es lo que nos está faltando para terminar con la parte del service. Vamos a dejar el equipo de diagnosis puesto de todos modos porque quiero ver ese código de error del airbag, a ver si podemos tener una idea. Se siente bastante olor a aceite en lo que es el motor. Vamos a correr el auto un poquito para atrás. Ahí quedó bien parejito, el motor no está fallando, pero lamentablemente es una reparación provisoria porque, como les decía, hay un problema mecánico en el motor que hay que solucionar. Va a seguir subiendo aceite a la cabeza de los pistones. Obvio que con el aceite viejo y recontrapasado de kilometraje eso va a ser mucho peor porque el aceite se afina, pero lamentablemente el daño está hecho. Bueno, vamos a correr el auto para atrás un poco, subirlo, así hacemos el resto de mantenimiento antes que se nos caliente el motor. Bueno, muy bien. Mientras seguimos con el Lifan, que estamos intentando comunicarnos con la computadora de los airbags, a ver qué código de error tenemos. Cuando venimos a hacer el diagnóstico de la batería, nos encontramos con este borne, que está totalmente apretado, el terminal pero ahí está en el aire, totalmente deformado, o sea que está asentando en la parte de acá abajo. Así que bueno, la verdad que tenemos que solucionar esto porque estos terminales no son enteros, son dos anillos, uno arriba y uno abajo, y solamente nos está apretando el anillo de abajo. Así que vamos a estar cambiando este terminal por un terminal de bronce para que tengamos mejor contacto eléctrico. Vamos a hacer una limpieza, ¿sí?, del borne de la batería y vamos a estar colocando el terminal nuevo. Vamos a usar el cepillo para limpiar este borne. Y vamos a estar colocando el terminal nuevo. Este es el terminal viejo. Miren en el estado que está, solamente estaba apretando acá abajo. Como veían, esta parte de acá arriba no tocaba en el polo de la batería. No podemos hacer una prueba de batería correcta con los bornes en ese estado porque nos puede dar cualquier cosa. Vamos a estar sustituyendo por este de bronce, que no tiene nada que ver la calidad con esto que viene de fábrica, con esto que vamos a estar instalando.
Lo vamos a colocar, lo vamos a lubricar y lo vamos a apretar en su sitio. Bueno, ahí quedó sustituido ya el terminal de batería. Estamos con el equipo de prueba. Me dice que la batería está bien, que está muy baja la carga. Con el terminal en el estado que estaba no me extraña. La resistencia interna de la batería está un poco alta, está llegando a los 10 megaohm. Lo normal sería de 5 a 7 megaohm, una batería nueva. Nos dice que la batería está al 60% de su vida útil. El CCA ya está muy bajo. Es una batería 12 volts 50 amperes con un CCA aproximado de 360 de CCA y tiene 282. O sea que esta batería está al 60% de su vida útil. Muy probablemente el estado del terminal haya condicionado la vida de esta batería. Vamos a chequear las luces. Vamos a imprimir este reporte para la dueña del auto y vamos a hacer un ensayo de caída de tensión en el arranque y estado de carga. A su vez ya vamos a aprovechar para hacer la inspección de las luces. Apago la luz de aceite, la luz del airbag nos queda encendida. No tenemos luz de check engine. Tenemos el aparato pitando porque se ve que la caída de tensión fue muy alta. Tenemos que la caída de tensión no puede superar los 9.6 volts y cayó a 8.55. El voltaje de carga es muy bueno, pero hubo una caída de tensión muy alta en el momento de darle arranque. De todos modos, tenemos que ver porque la batería estaba muy descargada, así que se le podría dar una oportunidad. Ahora con los terminales nuevos lo correcto sería volver a chequearla en unos días o cargar completamente esa batería afuera y después volver a probarla porque el terminal positivo estaba en muy mal estado. Bueno, vamos a hacer chequeo de luces. Tenemos una luz de posición quemada. Vamos a sustituir, siempre sustituyo ambas lámparas. Posición trasera, correcto. Luces de matrícula, una quemada. Vamos a sustituir ambas. Al menos yo trabajo de esa forma, porque después le cambiamos una lámpara al cliente y a los días se le quema la otra. Luces cortas, bien. Vamos a encender las largas, bien. Vamos a encender faros de niebla delantero y faro carretero trasero. Bien. Faros de niebla no encienden. Tenemos luces largas encendidas. Controlamos el voltaje de carga con todo prendido, sigue perfecto. O sea que el alternador está joya. Luces carretera no encienden. Vamos con balizas y señaleros. Correcto. 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 Bien. Vamos a probar luces de freno. Y por último, la luz de reversa. Ahí tenemos luces de freno, tercer luz de freno, bien, perfecto. Vamos a apagar las luces y vamos a corroborar los faros de niebla, a ver por qué no encienden, y los faros carreteros. Vamos a apagar un poquito el motor, vamos a probar la luz de reversa. Luz de reversa encendida, así que tenemos que cambiar luces de matrícula y luces de posición delantera y ver por qué los faros de niebla no están funcionando. Vamos
apagar el equipo, que se continúa pitando por la caída de tensión que había dado en el momento de arranque. La parte de generación está perfecta. Así que bueno, vamos a chequear esas cosas y seguimos con el service de este Lifan. Bueno, muy bien. Estamos trabajando en las luces. Con razón no andaba. La de este lado ni siquiera lámpara tenía, el portalámpara desintegrado. Tuve que cambiar el portalámpara. Un lugarcito súper incómodo para poder soldar. Vamos a ponerle el termocontraíble. La verdad que me acordé de la mamá, de la abuela, de la hermana, del chinito que armó estos faroles. Hay que sacarle hasta la batería para poder cambiar las lámparas. Una locura. Las luces de matrícula ya quedaron reemplazadas. También un genio el que puso la cámara de reversa, que la atornilló a uno de los plafones. Después no quieren que nos calentemos con los instaladores. Atornilló la cámara de reversa a uno de los plafones, justamente la que no andaba, y el tornillo de acá para sacar el plafón no sale, aparte de que estropeó el plafón de la matrícula, ¿verdad? Ya quedaron sustituidas las dos y ya reemplacé el portalámpara de posición de esta posición delantera izquierda. Ya está soldado. Vamos a calentar el retráctil y colocarle la lámpara, poner la batería y probar que funcione. Bueno, ahí tenemos las luces de posición delantera funcionando. Vamos a corroborar las de matrícula. Ahí tenemos las dos de matrícula funcionando. Los faros de niebla no encienden. Ya probé con la Power Pro adelante. No tiene fusibles quemados, no tiene relé con problemas, pero sin embargo no encienden los faros de niebla delantero. Así que bueno, eso quedaría para un próximo diagnóstico, porque ahí ya hay que hacer una revisión más a fondo para ver por qué no llega corriente a los faros de niebla. Bien, bueno, tiene problemas también en la bomba del lanzaagua. Ya estuve viendo, está rota. Habría que sustituirla. No he podido comunicarme con el airbag para ver cuál es el código de error que tiene el airbag, para hacerle un reporte correcto a la clienta. Y bueno, ahí vamos. Bueno, ahí tenemos las luces reglamentarias funcionando. Corta, posición delantera, matrícula. Los faros de niebla no le llega corriente, igual que a los traseros de carretera, que son los de acá abajo, no le llega corriente. Tenemos las luces de matrícula funcionando. La corta de este lado, que estaba con problemas, ahí se puede ver el estado de la lámpara, se estaba derritiendo ahí. Ya la cambiamos. Cambiamos las bombitas de limpia parabrisas. Teníamos una quemada, ¿sí? Las bombitas de limpia parabrisas se reemplazaron las dos, la trasera y la delantera. Una estaba quemada y la otra tenía el pico roto. Y bueno, ahí eso ya queda funcionando. Así que va a quedar pendiente esa reparación de luces, que ahí ya hay que hacer un diagnóstico más profundo para ver qué es lo que pasa con esas luces, porque no llega energía a los faros camineros ni a los faros carreteros. Lo demás está todo pronto. Terminal de batería sustituido. Cables, bujías, se hizo todo el mantenimiento del auto. Como podemos ver, tiene varias transpiraciones de aceite. Hacia el lado de la distribución también. Tiene una transpiración de aceite hacia la parte trasera ahí de la distribución, posiblemente por el retén de cigüeñal que va hacia la distribución.
Ahí se puede ver un poco de humedad en toda esa zona, sobre todo atrás. Así que bueno, ahí tenemos las dos bombitas de limpia parabrisas nuevas. Y bueno, nada más. Vehículo finalizado, tenía un montón de cosas para hacer. Traté de solucionar la mayoría. Van a quedar otras pendientes, pero bueno. Vehículo pronto para entregar. Lifan 320 con un montón de cosas. Reparación total de frenos traseros y delanteros. Reparación de fallo de motor, código P300. Y el service general que estaba pasado casi 10.000 kilómetros. Muy bien, pronto para entrega.